Estéreo Unción se complace en presentar su programa Cristo en mí, conducido por la hermana Alicia Compia. Si esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ponte cómodo para que juntos escuchemos la palabra de Dios. Comenzamos con su programa Cristo en mí. Vengo hasta la cruz a rendir. Pues es un gozo nuevamente estar por los micrófonos de Estéreo Unción, la radio con bendición que considero que Dios ha usado por años para que sea mi casa, un lugar donde pueda venir y pueda ejercitar los dones y talentos que Dios ha dado, obedeciendo al mandato que nos ha dejado el Señor, dejado esta gran labor. Es una labor muy hermosa, de mucha satisfacción, con retos y con dificultades también. Como todos mis amados hermanos, estamos vivos. Gócese porque estamos vivos y mientras estemos con vida, podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bendito y Dios bueno, en esta hora reconocemos que tú eres el único Dios y que fuera de ti no hay otro. Hoy, al recordar que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y que tu Santo Espíritu un día nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, fue un día maravilloso donde dejamos atrás todo lo que éramos antes y empezó un cambio, una renovación en nuestras vidas para volver a reflejar tu imagen y tu semejanza a nosotros. Y es el milagro más extraordinario que podamos ver, porque sucedió dentro de nosotros mismos, porque ¿quién mejor que nosotros sabíamos cómo estábamos y cómo éramos y lo que has hecho hoy en nosotros? Eso te alaba y te bendice, Señor, porque ahora nos estás transformando. Nos falta mucho a muchos y algunos van más avanzados, otros estamos más en medio, otros irán más hacia atrás, pero estamos siempre a crecer a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Nos das esa oportunidad y pues muchas gracias, Dios, porque dentro de todo esto, si no nos hubieras perdonado como hoy que nos arrepentimos y decimos perdónanos, sabemos que hacemos cosas que no te agradan, pues no podía ser posible, Señor, que la sangre de tu Hijo nos limpiara si no hay un arrepentimiento. Hoy en el nombre de Jesús agradecemos y agradecemos que cuando fallamos venimos a ti y tú nos das el perdón. Padre, aquí está abierta tu palabra, la autoridad tuya que ha salido de tu boca, los dichos tuyos que ahora se repiten, Señor, pero que como tú eres eterno, siguen teniendo el efecto porque tu palabra nunca va a volver vacía. Hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ato todo espíritu de venganza, todo espíritu vengativo que quiera venir a interferir, Señor, en que tu palabra corre y sea glorificada. Atamos todo lo que quiera venir a interponerse, a ser un estorbo, sea quitado en el nombre de Jesús, sea las tinieblas tengan que retroceder porque no prevalecen contra tu iglesia, Señor. Las puertas del Hades no prevalecen y ahora tu palabra se predica, tu palabra se repite, se enseña, viene la instrucción, viene el consuelo a través de ella, Señor, para que las tinieblas que están reteniendo a las personas las suelten, ellos salgan y esa venda que el Dios de este siglo les había puesto sea quitada y les resplandezca la luz del Evangelio. Hoy oro para que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Ayuda a todos aquellos que estén luchando por entregar su vida a ti, aquellos que estén escatimando a una persona en su corazón o una situación, que saben que tú les estás hablando, pero saben también que tienen esa guerra interna. Hoy oro para que seas tú venciendo por el poder del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, ellos sean soltados a libertad. Hoy todo enemigo de la cruz que se levante en contra de que tu palabra corra y sea glorificada, sea atado, sea echado fuera al abismo en el nombre de Jesucristo. Declaramos que esta palabra que sale por los aires y sale por las redes sociales va, Señor, directo al corazón de personas que están necesitando que tú hables a ellos, que tú te dirijas a sus vidas. Hoy llega y hoy no vuelve vacía. Hoy hay una obediencia que vuelve a ti. Hoy los corazones se vuelven arrepentidos a ti, Señor. Si hay una persona enferma que esté escuchando, que esté viendo las transmisiones, Padre, oro para que por la llaga de tu Hijo reciba sanidad de cáncer, diabetes, cualquier enfermedad que tenga, Señor. El Evangelio completo se ha llevado ahora, se ha anunciado a esas personas que están en necesidad para la gloria, Señor, y para la honra de tu santo nombre, Padre.
Que sea así, Señor, que tu palabra corra y que no sea detenida por nada, y todo lo que intente obstaculizar, Señor, pues sea hoy derrotado para la gloria y la honra de tu santo nombre. En Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, hermana Fernanda, porque se une a la transmisión. Y en esta tarde, si tienen por ahí la Biblia, ustedes recuerdan el pasaje acerca de la muerte de Juan el Bautista. En otros programas les he compartido, hermanos, que tenemos un propósito. Usted es una persona especial, pero no porque yo tenga unos buenos pensamientos acerca de usted, de su vida, sino porque fue creado por Dios y para Dios. Es una persona especial, usted es una persona única. No hay nadie en este mundo que sea igual, porque Dios, al formarlo, Dios lo pensó por separado, aunque hubiera nacido, que su mamá hubiera tenido gemelos o cuates, fuera independientemente de eso, Dios lo hizo único, la hizo única. Entonces, en esta tarde, no sé lo que esté viviendo, pero sí sé lo que Dios puede hacer por medio de la Escritura cuando usted abra el corazón. Entonces, disponga su corazón para que la palabra llegue ahí, porque hay propósito de Dios para nuestras vidas. Dice, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque temían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Quién quisiera escuchar estas nuevas? Cuando leímos un mensaje o cuando nos llaman, y sobre todo en las madrugadas, que suena por ahí el celular, alguna notificación, como que empezamos a inquietarnos, pues, ¿quién será a esta hora? ¿Qué pasará a esta hora que nos están hablando? No es usual, que pues se supone que estamos descansando, y es de suponerse también que si nos hablan a esa hora, hermana Cintia Hernández, es porque hay realmente un problema o algo que tenemos que saber y que no se pueden esperar hasta el día siguiente para hacérnoslo saber. Dice que le llegó a Jesús la buena nueva. Buena nueva, podemos decir, pero ¿por qué si fue decapitado? ¿Por qué cayó en manos de sus enemigos? Porque esa mujer que era una adúltera con este hombre Herodes, que también era un adúltero, pero estaba en posición de autoridad y era un rey, pero pecadores y corrompidos como el ser humano que está sin Dios, que no se deja gobernar y que toma sus propias decisiones, exactamente lo mismo. Lo que hace la diferencia es solamente la posición, el puesto que está desempeñando, el lugar donde como en la comunidad se está desenvolviendo, pero el corazón, lo interno, viene siendo lo mismo. Y ahí está, le lleva la noticia a Jesús. Pero Juan realmente había nacido con un propósito. Se había dado el anuncio por medio de un ángel. Su papá quedó mudo hasta que no nació Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor. Y ese camino ya había sido preparado. Ya Juan había tenido la oportunidad, la dicha de comenzar a decirles que se arrepienta, porque el reino de los cielos se acerca. El gobierno de Dios está aquí, el dominio de Dios está aquí. ¿Para qué? Para sacar a las personas de esas tinieblas donde están y traerlas a la luz admirable. Recordemos que cuando viene o sobreviene la muerte física, la persona muchas veces no solamente muere físicamente, sino que muere espiritualmente, eternamente. Pero no es como cuando vemos el cuerpo inerte, que lo queremos tocar o queremos que nos hable, o no sé, las reacciones que tengamos ante la partida de un familiar. No es así la muerte espiritual. La muerte espiritual entró con el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y se vive físicamente, pero se muere físicamente. Pero muchas veces esa muerte es doble. ¿Por qué? Porque la persona se va a una eternidad sin Cristo. En esta tarde, si tú dices: yo nunca he hecho mi oración por Jesús, creo en Él, creo que es el Hijo de Dios, sé que el Padre lo envió a morir por mí en la cruz del Calvario,
Estoy convencida de que soy pecador porque mi conciencia me dice cuando hago cosas que a Dios no le agradan. Y el día de hoy quiero reconciliarte con Dios. No importa qué iglesia estás acudiendo o si vas o no vas a alguna congregación. Si tienes alguna práctica de religión o si simplemente estás escuchando y piensas que es por casualidad, el Señor quiere un trato contigo. Y si hoy reconoces que eres pecador y quieres pedirle a Jesús que venga a tu vida porque lo reconoces y quieres que sea tu Salvador, simplemente habla ahí con Él, empieza a decir. Si estás acompañado de alguien y no puedes detenerte para hacer una oración verbal, hazla con tu mente dirígete a Dios. Yo sé que Él te va a sacar de ese ambiente donde estás y te va a llevar a estar delante de su presencia, aunque sea con tu pensamiento. Dile que le has fallado, dile que eres pecador, que reconoces, pero que el día de hoy quieres ponerte a cuentas con Él y deseas que venga a tu vida. Dile, ven a mi vida, Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que viniste a morir por mí y estoy convencida de que Dios te levantó de entre los muertos al tercer día, de que ahora estás vivo y que me espera un lugar seguro si recibo la salvación, si tú me perdonas. Recibo la salvación, tengo un lugar seguro junto a ti en la eternidad. Esa es la seguridad que puedes tener en esta tarde si haces esta oración. Y no digas, y es todo. No, es el principio, es el inicio de una relación personal, pero que Él te va a ir llevando paso a paso. Pero primero hay que creerlo en el corazón, que eres pecador, que Dios te juzgará algún día y que necesitas el perdón, y que ese perdón solamente hay un hombre bajo el cielo que le puede ser dado a nosotros para salvarnos, y es Jesucristo. Te dejo hasta ahí para que tú sigas hablando mientras te comparto la escritura, sea que lo veas o lo escuches en otro momento. Pero aquí está esta historia de este hombre que tenía un llamado especial en su vida, de él que venía a preparar el camino al Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos preparando el camino al Señor. Ya no somos Juan el Bautista, pero somos los mensajeros, somos los enviados. Ya no nos vestimos como Él, no comemos lo que Él comía, no estamos en el desierto como Él estuvo, pero en realidad vamos a esos desiertos que son los corazones humanos que están áridos de la palabra de Dios, están ansiosos, están sedientos, y esa sed la quieren satisfacer con todo lo que el mundo ofrece, pero es imposible, es un lugar para Dios. Y si Él no está ahí, aunque se ponga quien se ponga y se coloque ahí a lo que se coloque, hablando de cosas, fama, dinero, mujeres, sexo, lo que sea, no da resultado, porque es un lugar específicamente y únicamente en el corazón de nosotros que Él ha puesto eternidad, y el eterno es Él, y si el eterno no vive en nosotros, entonces hay ese miedo a la muerte, hay esa incertidumbre y hay esa pregunta, esa gran interrogante que si viéramos desde otro lugar la tierra, veamos que el mundo se pregunta eso, tiene signo de interrogación: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué pasará conmigo? Y mucha gente nunca tiene la respuesta porque no viene al único que le puede responder, que es el Señor. Se llegó el tiempo, ahí está Herodes y está esta situación donde Juan está haciendo su trabajo, el trabajo que vino a hacer, a preparar el camino del Señor. Él realmente estaba diciéndole a Herodes que él era pecador, que estaba en adulterio y que la mujer con la que él estaba adulterando, o sea que pecado sobre pecado, se agrega más culpa o más consecuencias o peores consecuencias, como nosotros le queramos llamar, pero en realidad se viene haciendo más pues como que abarca más el pecado. Era pecador, estaba en autoridad, era lo que estaba desprendiéndose para sus súbditos, para los que estaban bajo su gobierno, es que al frente estaba un hombre adúltero. ¿Se da cuenta usted la importancia, amado hermano, del carácter de los hombres? Porque si ese hombre gobierna, bueno, lo ponemos aquí en esta nación. ¿Qué se hace cuando hay una toma de gobierno, cuando viene alguien más al mando del país? ¿Qué rituales se hacen? ¿Qué ofrecimientos se hacen? ¿A quién se invoca? Es lo que va a fluir para el resto de la nación. Claro que lo que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, renunciamos a todo pacto, nos desligamos, pedimos perdón por nuestras autoridades y por la nación y nos desligamos de ese pacto. Decimos, yo me salgo, mi familia, no estamos bajo esa cobertura. Hay un pacto, hay una sangre que es la sangre de Cristo, y a esa sangre yo me amparo, bajo las alas del Señor me cobijo.
y no recibo ninguna otra invocación ni ningún otro pacto que se haya hecho esa consagración. Me salgo de esa consagración involuntaria porque tiene mucho que ver. En este caso era Herodes y era el rey, pero Juan el Bautista sabía muy bien el llamado, sabía que Dios lo había formado y que Dios le había dado un propósito de tal manera que podía ponerse enfrente de esa autoridad, de la cabeza del líder, del que pues sí, claro, con una orden vives o mueres, o hablando humanamente. Pero recuerde que detrás de esto hay un propósito, es el propósito de Dios. Y Juan Bautista lo sabía, pero él tenía el carácter tan formado y tenía tan clara la visión de su venida a la tierra, de haber sido creado, formado, que le haya dado Dios vida, que él sabía que eso iba a suceder, pero no rompió su convicción, no se desintegró, no se desboronó, no se hizo cachitos su carácter, no fue de una doble moral, que estuviera delante del rey, delante de Herodías y delante de todos, y él dijera, no, pues aquí me callo porque aquí la autoridad es él, y cómo le voy a decir a la autoridad, yo me tengo que sujetar. No, pero la sujeción es en el Señor, y Herodes y Herodías están fuera de la voluntad de Dios, cometiendo adulterio. Están dañando a la familia, están construyendo algo para ellos en base a la destrucción que ella dejó atrás con su marido, el hermano de Herodes. Entonces, imagínense todo ese panorama espiritual y todo lo que representa espiritualmente, que ella estaba en esa condición adulterando con la persona que estaba cometiendo el adulterio, y todavía lo que estaba descendiendo a sus generaciones, tanto de Herodes como de Herodías, con sus hijos, porque ahí también fue involucrada la muchacha, la hija. Entonces ahí es la herencia que ella deja, estar de acuerdo para la maldad, ir de acuerdo, andarán juntos, si andaban juntos Herodes, Herodías y su hija, para el pecado, para la maldad. Y en esa junta, en esa unión que van caminando así unidos, pues van haciendo como bien o mal les parece, de acuerdo a lo que creen en su corazón y a lo que quieren hacer. Y lo hicieron así lo hicieron, así lo llevaron a cabo, así lo ejecutaron, y ese es el resultado, pensando terminar con la misión o la visión o todo el conjunto de lo que Dios había pensado para la vida de Juan. Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, y nos sigue hablando, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está dando ese mandamiento de no adulterar y está yéndose mucho más allá. Cuando no se consuma, pero se piensa, ya se cometió. Y ahí está Juan, que viene a preparar el camino del Señor. O sea, Juan va adelante, Jesús viene atrás. Lo que Juan haga es un precedente para lo que Jesús viene a hacer. Y Jesús viene a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dice la Escritura en San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Realmente el estar marcando el pecado no es tanto el estar marcando el pecado en sí, sino estar diciéndole, aparte de marcar el pecado, de ser pues con la libertad de traer la luz a las tinieblas, decir, sí, estás en oscuridad, pero puedes pasar de esa oscuridad a venir a la luz. Y es lo que no se entendió, es lo que no se comprendió, y es lo que se dejó, que el corazón gobernado por sí mismo, poniéndose como a Dios, la propia persona quiera hacer la vida que desea llevar sin rendir cuentas a Dios. Y así se va desarrollando la historia aquí en el Evangelio según San Mateo 5:27 al 28 les he compartido, donde Jesús habla acerca del adulterio. Juan el Bautista era el que venía adelante, era el que venía anunciando, y iba a ser solamente la confirmación de Jesús a lo que Juan hubiera dicho. Él nació para clamar. Él mismo se refería así: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sí? Esa voz que clama ahí, y esa voz que dice a qué ha venido, a qué es lo que ha hecho. ¿Quién sabe en esta tarde, de los que están en sintonía, cuál es el propósito de Dios para su vida?
Alguien puede decir, yo lo sé, hermana, yo sí estoy segura cuál es el llamado que Dios ha hecho en mi vida, porque vamos a caminar en base a la visión. Sin visión el pueblo se desenfrena, vamos a querer andar por veredas, a tomar atajos, vamos a querer llegar muy rápido. No, todo tiene una formación en nuestra vida. Juan el Bautista primero fue formado, después fue, se puede decir, lanzado ya a la escena, al ambiente de ese tiempo, pero ya estaba formado el carácter, de tal manera que al estar enfrente del pecado y ser esa voz que clama en el desierto, pues simplemente él no se dejó intimidar, él simplemente denunció lo que estaba él viendo que sucedía y que no era agradable delante de los ojos de Dios. Por eso él pudo decirle esas palabras, simplemente porque era su trabajo, era lo que tenía que hacer. A eso estaba mandado. Cuando Dios lo formó, cuando Dios empezó a darle vida, sopló aliento en él, lo puso en el vientre de su madre, lo fue ahí formando. Esos eran los planes y los pensamientos de Dios para él. Ya cuando él tuvo vida, fue un hombre adulto, solamente ejecutó los planes de Dios. Ya él solamente lo llevó a cabo, ya solamente él se puso a hacer lo que realmente Dios pensó en la eternidad, pero que tenía que bajar al tiempo de los hombres para que él diera ese mensaje. Dice, hablando de él, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta. Era testimonio de Juan cuando le están preguntando, ¿quién eres tú? ¿Quién pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Alguien en esta tarde, ¿qué dice de sí mismo? ¿Sí sabe quién es? Porque Juan no se confundió. Juan jamás dijo que él era Jesús, que era el camino, la verdad y la vida. Él sabía cuál era su propósito. Qué importante, amados hermanos, porque si nosotros sabemos la importancia del propósito que tenemos, del llamado, de la asignación y tantas otras formas como podemos referirnos a ello, vamos a caminar en seguridad. Porque aunque vengan enemigos y se levanten, si nosotros estuviéramos en peligro de muerte por llevar el evangelio, si hay una acechanza, si hay una trampa y de repente se accionó y caímos ahí, cavaron un hoyo y en ese hoyo caímos, vamos a saber que Dios nos va a sacar porque todavía no se cumple lo que Él dijo que nosotros hiciéramos. Por eso es importante saber. Yo sé que Juan se ha de haber enfrentado a muchas situaciones, muchos desafíos, que no fue lo único que sucedió, pero el Evangelio realmente pues nos va a decir lo más relevante o lo que Dios quería para que nosotros supiéramos y poder tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces es imposible que se hubiera podido escribir todo, pero sí son principios y son fundamentos y es la esencia de lo que es el llamado en esta vida. Y le he compartido San Juan 1 del 23 en adelante, 22, 23 en adelante, para saber cuándo le mandaron preguntar quién eres tú, y él respondió realmente quién era, porque hay que saber quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos creyentes, partes del cuerpo de Cristo. Formamos, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Imagínense lo que representa haber cortado la cabeza. Era autoridad, era dignidad, era silenciar la voz, callar, no vas a hablar más. O sea, es golpe certero la cabeza, es certero. Y qué atinado es Dios y qué certero es Dios, que la cabeza está a su diestra sentado, esperando hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. La cabeza no está aquí, la cabeza está allá. El cuerpo estamos aquí, el cuerpo sufrimos, al cuerpo nos hacen esto, el otro nos rechazan, como le sucedió a él y tantas cosas que vimos, pero la cabeza está allá. La seguridad que nosotros estamos aquí como cuerpo, pero que dependemos de la cabeza, y la cabeza no se corta, la de Jesús. Bendito sea el Señor. Alégrese, mi hermano, al saber que la cabeza de Jesús está puesta en su lugar, en el lugar de autoridad, que se lo ganó, pero
bien ganado, porque no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí está Juan y le es cortada la cabeza porque él denuncia el pecado, porque no se cayó ante la autoridad. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos delante de alguien que representa alguna importancia, hablando de los roles o de los parámetros como se mide el mundo? ¿Qué hacemos nosotros? Retrocedemos, cambiamos nuestra mente, usamos y regresamos a Egipto por los ajos y las cebollas para decir: es que ahora no me conviene hablar del pecado, ahora no puedo marcar, ahora no puedo decir que están mal, porque ellos realmente están en una posición que a mí no me es favorable. ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Nos desintegramos, nos desboronamos o dejamos nuestras ropas, nuestras vestiduras de salvación y decimos: ahorita yo no soy cristiano, ahorita no me considero creyente, ahorita sí voy a actuar como actúan todos los demás, me voy a confundir entre ellos, no voy a ser visible, no soy sal, no soy luz, porque me van a cortar la cabeza? ¿Qué hacemos nosotros? Dice el versículo 4 del Evangelio según San Mateo 14, que le dijo: ¿por qué Juan le decía: no te es lícito tenerla? O sea, que no estaban, el pecado es como al momento es deleitoso. A ese árbol no puedes comer, pero le fue agradable a la vista, es deleitoso el pecado. Ahí estaban ellos adulterando. ¿Qué pasaba con el hermano? Por allá estaba humillado, ¿verdad? Porque él no era el rey y porque la mujer pues le interesó más el rey que el hermano del rey. No es la misma posición, no es el mismo liderazgo, no es el mismo poder, no es el mismo dominio que se tiene. Quién sabe cómo estaría físicamente o por qué más la llevó a involucrarse con él. Pero ahí están y Juan les está diciendo que ellos están en pecado, que es ilegal lo que están haciendo, hablándole a una autoridad. ¿Y qué autoridad era el rey? ¿Qué autoridad era el rey? Y él les está diciendo: ustedes son ilegales, lo que ustedes están haciendo no se debe de hacer, están viviendo de una forma equivocada, ustedes no tienen moral, no tienen principios, ustedes no temen a Dios, y quién sabe cuántas cosas más les diría, pero él les está marcando el pecado: no te es lícito tenerla. Entonces, imagínense que ellos estaban en su deleite, en su amorío, en su conquista, aparentemente disfrutando del adulterio, y llega Juan y, por decirlo así, pues no los deja que ellos sigan en esa burbuja en la que ellos están creando esa relación. Dice: es ilegal, es ilícito. Y se les pone ahí enfrente porque él venía a preparar el camino del Señor, porque el Señor nos ama, pero nos dicen que estamos equivocados, nos dicen que estamos mal, porque el amor de Dios es el amor perfecto, no es humano. Aquí decimos: no. Una mamá que ve a su hijo sufrir y dice: pasó algo, no le avisen a la mamá, no le avisen porque va a sufrir, porque tenemos una idea equivocada del amor. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. O sea, al que marques el pecado, pues ¿qué consecuencias va a traer? Van a querer tu cabeza, van a estar ideando cómo hacer algo en contra, aunque tú te des por enterado o vivas en la total ignorancia, pero porque vas penetrando otro reino, vas llevando la luz a donde hay tinieblas. Entonces imagínate que no va a haber esa respuesta, no va a haber una venganza, no va a haber una respuesta a la agresión que están sintiendo. No te es lícito tenerla. Ellos a lo mejor se sintieron avergonzados porque era el rey, se suponía que no debían hablarle así al rey, pero cuando vas de parte de una autoridad mayor, tú tienes que entender que la